Muy bien. Yo subí a la plataforma un documento en donde nosotros tenemos ahí acceso a poder observar qué es el idioma castellano y el idioma español. Esto es lo que vamos a estar compartiendo el día de hoy. De este documento, pues vamos a trabajar solo las primeras tres hojas. Acá dice el idioma castellano o español. Por medio del lenguaje expresamos nuestras ideas y pensamientos, ya sea de manera mímica o escrita. En este caso, el idioma puede encontrarse que puede ser vulgar, culto, técnico, propio, impropio, florido, correcto, incorrecto, entre otras clasificaciones que se le pueden dar. Acá aparece el lenguaje culto y dice posee las cualidades de pureza, corrección, propiedad, claridad, belleza. Es propio de los buenos escritores y de los buenos libros. Es un lenguaje de la literatura. No solamente corresponde a la literatura, es un lenguaje que todas las personas deberíamos de emplear, ya que es la forma adecuada, propia de poder hablar. Por eso se llama culto. Tenemos el lenguaje técnico. Dice que se emplea en libros, revistas, artículos, folletos, entre otros. Utiliza términos propios de las ciencias y las artes. Muchas de sus voces se encuentran en cualquier diccionario. En este caso vamos a tener que si estamos hablando de un lenguaje técnico, es referido a veces a alguna profesión, algún oficio, algún área específica. Por ejemplo, nosotros podemos pensar en el nombre de paleta, pero para un pintor es la paleta, ¿verdad? Con la de colores con la que va a pintar. Para un albañil la paleta es con la que vas, a recoger la mezcla. Y paleta para un heladero, ¿verdad? Pues son las paletas de helado. Para un doctor, una paleta es un instrumento con el cual él, puede hacer algún movimiento en la boca o manipular alguna situación. Es una paleta de madera. Una paleta para un cocinero puede ser un utensilio, ¿verdad? Para remover alguna olla. Entonces, según en el lugar donde nos ubiquemos, nosotros vamos a encontrar que el lenguaje técnico va a referirse a la especialidad del grupo que se está hablando. Me parece que el ejemplo también podría ser un ring, ¿verdad? Un ring de un auto neumático, puede ser el ring de un teléfono, puede ser ring en relación a un boxeo. Es decir, según el área específica, es como nosotros vamos a hablar de este lenguaje técnico. El lenguaje vulgar es un lenguaje popular de uso cotidiano, es muy sencillo y natural o a veces hasta espontáneo. Pero en este caso, ¿verdad? El lenguaje vulgar no es confundirlo con que una persona hable palabras obscenas, ¿verdad? Sino el lenguaje vulgar como tal es un lenguaje inapropiado. Me parece que viene a ser la contradicción de lo que es el lenguaje culto. Por ejemplo, en el lenguaje popular nosotros podemos encontrar cuando alguien habla acerca de alguna situación, ¿verdad? Por ejemplo, cuando, no sé, quisiéramos decir que está bonito, que es bello, que es hermoso, y algunas personas dicen, ah, sí, está chido, ¿verdad? Es chilero. O sea, esas cuestiones no son las apropiadas. Y ahí es donde encontramos un lenguaje vulgar, el lenguaje propio es aquel que se ajusta a las reglas gramaticales. Y el lenguaje propio junto al culto, pues son los que decía, ¿verdad? Al inicio, tendríamos que desarrollar a plenitud en una comunicación cualquiera. Media vez estamos interactuando con otra persona, pues es la forma en que nosotros tendríamos que expresarnos. Recordemos que la forma adecuada de podernos expresar va a ser la forma apropiada en que nosotros queremos comunicar nuestras ideas. Tenemos el lenguaje puro, es el que establece libre de extranjerismos, es decir, es un lenguaje que no admite palabra alguna que no pertenezca al idioma como tal. Nosotros en sí ya no hablamos un lenguaje puro, porque nosotros mezclamos algunas palabras, por ejemplo, ya dentro de nuestro vocabulario ya se encuentra ok, como para decir sí, ¿verdad? Tenemos la palabra Facebook, tenemos, por ejemplo, friki, tenemos, por ejemplo, byte. Entonces ya nosotros estamos incluyendo algunos términos que no pertenecen al lenguaje como tal.
Para ser puro tendría que ser tal cual, ¿verdad? Sin el uso de extranjerismos, neologismos, arcaísmos, entre otros. Y luego tenemos el lenguaje florido. Es el adornado con galas retóricas como el de los poetas y los intelectuales. ¿A qué se refiere esto? Recordemos que un lenguaje florido va a ser similar a un lenguaje culto porque va a tener todos los sinónimos en un momento determinado de la palabra. Podríamos decir hermoso, bellísimo, bonito, bueno, ¿verdad? Son todos los sinónimos correctos del lenguaje y de la palabra como tal. Acá nos dice, la diferencia que existe entre la lengua e idioma es muy sutil, es decir, es muy leve la diferencia que hay. Lenguaje es la facultad humana para poder expresar con sonidos articulados nuestras ideas y pensamientos. El idioma es la forma particular de hablar de cada región o nación. Entonces acá claramente nos dice, lenguaje es la expresión, no importa en qué idioma. El idioma es perteneciente a una región como tal. Entonces, al final, ambos tienen la misma función que permiten expresar, ¿verdad? A través de la articulación, de la gramática que se tenga, palabras o sonidos que vengan a emitir esa comunicación como tal. Tenemos ahora el idioma español. Se llama también castellano porque empezó a hablarse en Castilla, en una región de... En este caso tenemos que proviene de los romanos que impusieron su idioma, el latín. Por eso es que cuando nosotros hablamos del idioma español, siempre decimos que es una lengua romance, es decir, derivada de latín impuesta por los romanos. Acá también vamos a encontrar que dentro de las principales ciencias que estudian a los idiomas en general, no solamente al idioma español, sino a todos los idiomas, es la filología y la lingüística. Para la filología dice que estudia la parte gramatical, lexicográfica y la historia que ha tenido este lenguaje. Para la lingüística es la ciencia llamada del lenguaje que hace el estudio comparativo de su historia, entre otras lenguas, entre otros idiomas como tal. Tenemos que las lenguas se clasifican en monosilábicas, aglutinantes, flexionales o de flexión. ¿Por qué se llaman monosilábicas? Dicen que tienen una palabra que consta solamente de una sílaba. Por ejemplo, el idioma que hablan o la lengua china que se habla, ¿verdad? Podríamos decir que para los lenguajes aglutinantes se utiliza la raíz de una palabra u otras, la aglutinación de varias palabras, es decir, se utilizan varias palabras enraizadas en una para dar un mensaje como tal. Y en un momento determinado, una palabra puede ser empleada en distintas situaciones. A eso se refiere aglutinar, ¿verdad? O sea, conjuga varias en una. El lenguaje de flexión o flexionales tienen palabras de estructura complejas con raíz, como afijos, desinencias, entre otras. En este caso, sí, la de flexión pertenece al idioma español. Y aquí vemos que, por ejemplo, si nosotros dijéramos la palabra árbol y decimos árbol, arbusto, arboleda, ya estamos nosotros encaminados a saber que está hablando de palabras derivadas y palabras con desinencia como tal. Luego tenemos que aparte de esta clasificación vamos a encontrar que según la lengua se ha clasificado según la evolución que ha tenido. Entonces vamos a encontrar que está la clasificación primitiva, derivada, hermana, materna, viva, muerta, clásica y santa, que en este caso como tal, ¿verdad? Todas van enfocadas a la misma expresión. Es decir, el lenguaje primitivo o la lengua primitiva supone que fue la madre de todas las lenguas, es decir, fue la primera, fue la de la cual derivan otras, fue la que dio origen a otras como tal. Entonces, esta es la lengua primitiva. La derivada proviene, como su nombre lo indica, ha derivado de otra lengua.
En este caso, podríamos mencionar el ejemplo del latín o del griego, que provienen del sánscrito. Y también del latín, pues ya sabemos que viene el idioma español como tal. La lengua hermana, como su nombre lo indica, ambas derivan de una lengua madre. En este caso pueden ser las neolatinas o las lenguas romances. En este caso, las dos provienen de un latín. La lengua materna, como su nombre lo indica, es la madre de alguna lengua o es la que ha dado origen a otra lengua. Por eso se le llama madre. Y es ahí la asociación que tenemos entre lengua primitiva, lengua madre, lengua hermana, lengua derivada, ¿verdad? También se dice que la otra clasificación es la lengua viva. ¿Qué pasa con la lengua viva? Dice que la lengua viva actualmente es la que se va a hablar, su nombre lo indica, o sea, sigue viva, sigue vigente. En contrariedad de la lengua muerta, es una lengua que existió, pero que ya no se habla. Podríamos suponer, ¿verdad?, que en un momento determinado algún idioma maya pues va a pasar a ser una lengua muerta, porque si no lo siguen practicando, pues ya no va a haber quien reproduzca esta lengua. Entonces pasaría a ser una lengua muerta. La lengua santa se establece así porque en este idioma, en esta lengua es que se escriben las sagradas escrituras, es decir, la Biblia. Y por último pasamos a la lengua clásica o sabi. Esta lo que realiza es que también es una de las principales, es la que mayor auge pudo haber tenido en su época y de la cual dio derivación a otras lenguas. Muy bien, ustedes me indican si hay alguna duda en relación a lo que abordamos en este momento que corresponde a los tipos de lenguaje, a las lenguas perdón, a las ciencias que estudian el idioma, a la clasificación que se tiene. ¿Alguna duda? Todo está claro, señor. Muy bien. Entonces, para concluir con el tema, tenemos que si hemos hablado, por ejemplo, del lenguaje, de cómo surge, de cómo deriva de otro idioma, de cómo se presenta ya en una realidad, ¿verdad? Un lenguaje culto, un lenguaje florido, pues vamos a encontrar que va a tener cualidades. Y estas cualidades pueden ser pureza, propiedad, corrección, claridad, precisión, decencia, entre otras. Cuando nosotros hablamos de la cualidad pura, cuando emplea voces aceptadas por la Real Academia. Es decir, si yo voy a buscar la palabra mesa en el diccionario, pues claro está, ahí lo voy a encontrar. Entonces me va a decir posiblemente utensilio de madera, de metal o de diferente estilo que sirve para sostener objetos. Ah, bueno, entonces es un lenguaje puro. Mientras que, por ejemplo, yo les decía, yo a buscar en el diccionario la palabra chuco, pues no lo voy a encontrar. Y posiblemente si lo busco, les decía en Google, me vaya a decir, es un término hablado en la región de Guatemala y establece a la persona sucia o a la suciedad. Ah, bueno, ya se sabe a qué se refiere. Algunas voces también pueden ser impuras, llegan a ser aceptadas por un uso constante y entonces aparecen en nuevas ediciones de diccionario. Bueno, esto realmente no es que en un momento determinado cualquiera se invente una palabra y ya tenga que estar específica en un diccionario. Lleva un proceso para ser aceptada, porque como tal no tiene que tener, digamos, un sinónimo o no tendría que tener la palabra tal cual para poderse expresar. Entonces ahí sí se llegará a agregar. Dice, se falta a la pureza del lenguaje cuando se usan, otra vez, arcaísmos, palabras anticuadas y en desuso. Es decir, ¿qué pasa con un arcaísmo? Nosotros regularmente siempre vamos y decimos, tendrá unos cerillos, tendrá unos fósforos. ¿Esto para qué me va a servir a mí? Para encender un fuego, una llama, una lumbre. Pero no voy y le voy a decir, ¿tiene lumbre? Era un arcaísmo, antiguamente sí se utilizaba. Dice también los neologismos, que son palabras nuevas que no han sido incluidas en el diccionario. Por ejemplo, un neologismo a veces
está establecido en algunos lugares, pero todavía no están incluidas. Yo podría decir, por ejemplo, la palabra pizza. Nosotros aquí en el español utilizamos la palabra pizza, pero ¿qué es una pizza? Es un pan. Es un pan que tiene en su momento, ¿verdad? Un relleno, pero tal cual no existe una descripción de la misma. Entonces ahí surgen los neologismos porque no hay una palabra que pueda dar este, una similitud y que se esté establecida como tal en el diccionario. Luego tenemos los extranjerismos. Los extranjerismos dicen que son voces de otros idiomas y que a veces tienen una equivalencia en el español. De eso sí nosotros conocemos claramente, porque los extranjerismos hoy en día nosotros los involucramos mucho. O sea, para nosotros decir, por ejemplo, sí, decimos ok, para decir, o sea, si tiene algún perfil, decimos Facebook. Por ejemplo, para decir un emparedado, decimos sándwich. Y así vamos a buscar un montón de situaciones de las cuales nosotros vamos a hacer uso y que ya se ve como algo usual, ¿verdad? Como que algo que ya es normal encontrarlo. A eso se refiere. Entre los extranjerismos están los latinismos, italianismos, germanismos, helenismos. También el lenguaje impuro puede contener regionalismos, provincialismos y otras jergas. Por ejemplo, para que dar una idea a los latinismos, entre otros, ¿verdad? Hay palabras que ya se han incorporado a un idioma y se establecen como que ya no hay otra, ¿verdad? Por ejemplo, algunos dicen, es que ¿dónde está el password? O sea, es una contraseña. Si hay una traducción para él, sí existe, pero algunas personas ya lo han incorporado como parte del idioma establecido. Entonces, a veces en esas situaciones es donde nosotros empleamos mucho, por ejemplo, ese extranjerismo. La jerga es similar a un lenguaje técnico, porque solamente la dominan aquellas personas del grupo al cual pertenece. Y por eso está establecido también como parte de un extranjerismo. Tenemos el lenguaje es propio cuando emplea palabras con su verdadera significación. El diccionario es el mejor auxiliar para el lenguaje con propiedad. Aquí definitivamente vamos a entender que cuando yo voy a hablar de forma propia, clara y precisa, es porque las palabras van a decir tal cual el significado. Yo le decía algo impropio, es decir, por ejemplo, llamen a todos los güiros para comer, pero si no hay güiros, el güiro es un instrumento musical. Entonces tendríamos que decir, llamen a todos los niños, a los jóvenes para comer. O sea, hay palabras para hablar de forma apropiada. Tenemos que la corrección en gramática va a depender de aquellas situaciones que nosotros vayamos a desarrollar. Todo depende de un uso adecuado de las palabras y las expresiones que nosotros vamos a atender. En este caso, por ejemplo, la gramática, que es nuestra ciencia inicial, es quien va a estudiar todo lo relacionado a los campos que vamos a tomar en cuenta. Por eso acá vamos a ver que la gramática hace uso de otras ciencias. Por ejemplo, tal cual dice que la gramática, según la academia, comprende la analogía, sintaxis, la prosodia, la ortografía. Hay gramáticos que consideran como partes de la materia la fonética, la ortología y la métrica. En este caso, que van a estudiar el sonido emitido de cada una de las letras conformadas en una palabra. La morfología, la forma, la etimología y la semántica, el origen de la palabra, la sintaxis, en este caso, el orden lógico que tiene una expresión, entre otros. Para ello, nos muestra entonces qué es cada una de ellas y dice, la analogía trata acerca de los accidentes y propiedades de las palabras consideradas aisladamente. Es decir, yo puedo decir, crear una oración
pero si no la digo de forma correcta, estoy creando una analogía. O sea, no se entiende, ¿verdad? La sintaxis, esta nos enseña a unir las palabras en oraciones, en frases, de forma correcta. Por ejemplo, yo puedo decir, el día de ayer yo fui al cine a ver una película, pero yo no podría decir cine, película, ayer fui, ¿verdad? O sea, no tiene coherencia. Todo tiene un orden y ese orden lo estudia la sintaxis. Luego está la prosodia. Atiende a la correcta pronunciación de las letras, sílabas, palabras y regula la entonación. Por ejemplo, a veces tendemos a pronunciar una palabra de forma incorrecta. Por ejemplo, hay venezolanos, colombianos, salvadoreños que en vez de decir aceptar, dicen aceptar y no existe la palabra aceptar, es aceptar y a eso es una pronunciación incorrecta. Luego tenemos la ortografía, dicta las reglas para escribir bien las palabras, para la acentuación correcta y gráfica. En este caso, por ejemplo, si nosotros colocamos mal una tilde, pues definitivamente va a escucharse de forma distinta la palabra. Yo siempre les digo, no hay letra B pequeña y letra B grande, ¿verdad? Existe la letra B y existe la letra V. Y entonces ahí es la ortografía la que hace uso de la escritura de las palabras en forma correcta. La lexicología, en este caso, el léxico o lenguaje refiere a la palabra, la logía es el tratado. Entonces, ¿qué significa? Estudia las formas de hablar de cada región. La morfología está compuesto de la palabra morfo, que significa forma, y logía, que significa palabra, es decir, el estudio de la forma de la palabra. La estructura, en este caso, por ejemplo, yo les decía al inicio, si yo digo la palabra libro, entonces tengo una palabra raíz que sería libro. Yo podría decir libro, librería, librucho, librera, librero, libros, librito. Ya ahí yo ya estoy determinando que hay desinencias de la palabra. La semántica, llamada también semasiología, significa que estudia el significado de las palabras. Y ahí, pues definitivamente, ¿verdad? Lo que es, y no podríamos nosotros cambiar el significado de una palabra, sino determina tal cual lo que la expresión quiere decir. Es un sentido literal, ¿verdad? A eso se refiere. Después tenemos la etimología, que estudia el origen, de dónde proviene cada palabra, y eso lo hemos leído nosotros en un diccionario. Nosotros buscamos, por ejemplo, no sé, palabra Biblia, y dice, deriva del latín biblos, que significa libros. Ah, bueno, ese es el origen de la palabra como tal. A eso es a lo que viene estudio de la gramática, del lenguaje y las cualidades y clasificaciones que encontramos en el mismo. ¿Alguna duda al respecto? No. Muy bien, muchas gracias y gracias por responder.